Bueno, pues en esta ocasión querría hacer algunos comentarios al hilo de la polémica en torno a las acusaciones de acoso sexual que ha habido contra Antonio Castelo y Miquel Izal. Dada la opinión que a raíz de mi crítica a un tío blanco hetero algunos tienen acerca de mi forma de pensar, pues quizás sorprendan algunas de las cosas que voy a decir. Pero bueno, por lo demás, es más que probable que este vídeo cabree tanto a las feministas como a los antifeministas, por llamarles de alguna manera. Tampoco es algo que me quite el sueño. Y es más, de hecho reconozco que me da cierto gustito ser capaz de molestar a ambos bandos. Es lo que tiene ser un poco tocahuevos. Así que bueno, sin más dilación, empecemos. Ante todo, hay dos cosas que me gustaría dejar bien claras. Uno, no creo que ni Castelo ni Izal sean acosadores sexuales. Porque a pesar de no conocerles personalmente, no creo que lo sean, pero sobre todo porque la mayoría de los comportamientos que se les achacan no entran dentro de la categoría de lo que nuestro Código Penal tipifica como acoso. A este respecto pasa un poco lo mismo que con lo de la sentencia de la manada, y es que el lenguaje jurídico tiene unas características y unos usos muy concretos y particulares que no siempre coinciden con el lenguaje coloquial. Así, nuestro Código Penal define el acoso sexual como, y cito textualmente, la situación que se produce cuando una persona en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios aprovecha dicha circunstancia para solicitar favores de naturaleza sexual a otra que está en ese mismo ámbito, provocándole una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante. En base a esta definición, resulta evidente que ni tener conversaciones subiditas de tono con una mujer, ni decirle guarradas, son comportamientos que puedan ser considerados como acoso sexual, especialmente cuando se producen fuera de los entornos tipificados por el Código Penal. En lo referente a las acusaciones más graves que ha habido de abusos, creo que las supuestas víctimas deberían denunciarlo ante la justicia ordinaria si realmente consideran que fueron forzadas u obligadas a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad por alguno de estos dos individuos. Creo que son acusaciones lo suficientemente graves y serias como para recurrir directamente a la justicia en lugar de trivializarlas utilizándolas como arma arrojadiza virtual para avivar el fuego mediático de este circo que se está montando. 2. Lo que han hecho Castelo y Izal lo hemos hecho todos los tíos en algún momento de nuestras vidas. Yo desde luego lo he hecho, quizás no exactamente de la misma manera, pero sí algo parecido. Y es que intentar ligar con una o con varias chicas por internet es algo bastante habitual en los tiempos que corren. El auge de las nuevas tecnologías han hecho del ligoteo virtual ya no solo algo común, sino seguramente la principal forma de cortejo en la actualidad. Lejos quedaron ya los tiempos en los que conocer a un chico o a una chica por internet era la excepción a la norma. Hoy en día la mayor parte de la gente joven elige algún tipo de red social como el lugar donde conocer a gente y entablar relaciones. E incluso existen aplicaciones creadas exclusivamente para facilitar el encuentro de parejas y compañeros sexuales, que dicho sea de paso, han sido creadas porque existe un mercado que las demanda y generan enormes dividendos. No seamos hipócritas con esto. No quiero sonar moralista, pero en esto es en lo que se ha convertido nuestra forma de entender las relaciones. Y no digo que no existan diferencias de género en la manera en la que estas nuevas dinámicas operan, o que hombres y mujeres sean tratados exactamente igual o las vivencien de la misma manera. Pero creo que, en este caso, la transformación de nuestra manera de entender las relaciones personales tiene más que ver con el enorme desarrollo tecnológico y con un sistema económico que cosifica y mercantiliza todo lo que toca y que genera alienación, atomización y pérdida de sentido, que con la opresión heteropatriarcal, por llamarla de alguna manera. Aunque para algunos ambas cosas puedan estar hasta cierto punto relacionadas. Pero en cualquier caso no podemos olvidar el hecho de que la mayoría de las personas, y esto incluye tanto a mujeres como a hombres, acceden voluntariamente a participar en este juego, y por tanto a ser cosificadas y a convertirse en meras mercancías que otra persona, al otro lado del ordenador o el teléfono, elige o descarta como el que está en la frutería comprando tomates. La cosificación, al menos en esta vertiente, ya no es un patrimonio exclusivo del género femenino, y por desgracia parece que las nuevas tecnologías tienden cada vez más a igualarnos, pero en lo malo. Que digo yo que la idea era reducir la cosificación que afecta a la mujer, no convertir en una víctima de dicha cosificación. Pero como digo, el sistema es muy hábil y nos vende todo este proceso de deshumanización como un avance, y frente a eso poco hay que podamos hacer mientras sigamos operando bajo el axioma de que los individuos eligen libremente. En mi opinión, el libre albedrío es una ficción, pero por suerte o por desgracia aún no hemos encontrado algo que lo sustituya como constructo funcional que vertebre nuestra forma de relacionarnos con el mundo que nos rodea. Lo que quiero decir con esto es que la propia dinámica en la que se fundamenta nuestra manera actual de entender las relaciones personales me parece en sí misma mucho más perversa, denigrante y cosificadora que cualquier guarrada que ningún hombre le pueda decir a una mujer.
Es un problema mucho más de fondo que de una u otra manera nos afecta a todos, y creo que tiene poco sentido criticar las manifestaciones más superficiales de esta dinámica, mientras al mismo tiempo accedemos a cosificarnos voluntariamente a cambio de un puñado de likes o visitas, pasamos fotos de manera compulsiva en el Tinder o hacemos limpieza en Facebook como el que limpia su cuarto y tira las cosas que ya no le hacen falta. Eso es hipocresía. Dicho esto, creo que desde el otro lado, el lado que podríamos llamar antifeminista, también hay cosas que no se están entendiendo. Primero, que este tipo de situaciones no son tan fácilmente evitables como algunos pretenden hacernos creer, y desde luego no sin pasar por encima del concepto de libertad de expresión que ellos mismos dicen defender. De nuevo, vivimos un momento histórico caracterizado por el imparable desarrollo tecnológico y por una radical democratización del acceso a la tecnología. Y eso también tiene sus consecuencias negativas. Hoy en día cualquier hijo de vecino dispone de un ordenador o de un móvil con acceso a Internet, lo que hace que sea casi imposible controlar el uso que cada una de esas miles de personas les da a esos dispositivos. Y sí, esto quiere decir que cualquier gilipollas puede abrirse una cuenta de Twitter o de Facebook y empezar a soltar mierda e información falsa como si no hubiera un mañana. Pero es que la alternativa es someter a Internet a un grado de control que no sé si todos estamos dispuestos a aceptar, y menos aquellos que dicen defender la libertad de expresión por encima de todo. Que cada uno pueda usar la red para expresar libremente sus opiniones es parte de lo que hace que Internet sea lo que es. En todo caso, ya existen una serie de leyes que, en principio, marcan los límites de la libertad de expresión. Leyes que protegen el derecho al honor, a la intimidad personal y a la imagen. Por lo que aquellos que rebasen dichos límites deberán hacer frente a las posibles consecuencias legales de sus acciones. Es decir, no es cierto que en Internet uno pueda decir lo que le dé la gana. Otra cosa es que una vez que la persona damnificada decida emprender medidas legales, el daño ya esté hecho. Pero eso, como digo, es prácticamente inevitable. Aún no hemos inventado un sistema que evite que los crímenes se produzcan antes de que ocurran. Esto no es Minority Report. Tampoco somos capaces de evitar asesinatos o violaciones antes de que ocurran, y eso no quiere decir que nuestro sistema legal sea una mierda, o al menos no por ese motivo. Cualquier sistema jurídico siempre ha de mantener el equilibrio sobre la delgada línea que separa la libertad de la seguridad. Irónicamente, los mismos que dicen que es intolerable que se produzcan linchamientos virtuales son los que luego reconocen que no hay un modo de evitar a priori que una violación se produzca sin quebrantar los principios fundamentales del Estado de Derecho. Así que sí, si las mujeres deben aprender a convivir con el miedo a que quizás en algún momento puedan ser violadas, nosotros los hombres, aunque en este caso no solo los hombres, deberemos aprender a convivir con el miedo a despertarnos una mañana y que haya un montón de tweets soltando mierda sobre nuestra persona y dañando nuestro honor y nuestra intimidad. Y si eso ocurre, y realmente los límites de la libertad de expresión han sido rebasados, siempre podremos recurrir a la justicia, que para eso está. En segundo lugar, la opinión pública es algo que no se puede controlar. Obviamente soy consciente de que existen técnicas de manipulación y control de las masas, pero no me estoy refiriendo a eso, y es un tema en el que no voy a entrar ahora mismo. Simplemente diré, como ya he comentado antes, que mientras sigamos operando bajo la premisa de que existe el libre albedrío, deberemos hacer como si los individuos actuaran libremente. No sé, la publicidad y el marketing son técnicas que claramente buscan manipular la opinión de las personas, y no por eso prohibimos que cada cual vaya a la tienda a comprar lo que quiera o crea que quiere. Básicamente porque la alternativa consistiría en establecer por decreto lo que cada persona puede y no puede comprar, independientemente de lo que la persona exprese. Del mismo modo, es imposible controlar la opinión que cada individuo se forma sobre determinadas cuestiones, y son todas esas opiniones individuales agregadas las que en última instancia constituyen lo que denominamos opinión pública. Así, si en un momento dado la opinión pública de una determinada sociedad decide que cierto tipo de acciones o comportamientos le producen rechazo, eso es algo que deberemos aceptar. Y esto no implica que se deba modificar la legislación para que coincida siempre y en todo momento con la opinión pública, aunque a la larga es algo que podría llegar a pasar. Pero que un comportamiento no sea ilegal no implica que deje de ser visto como algo reprobable por la sociedad, y que ello a su vez no tenga consecuencias reales sobre las vidas de las personas que puedan incurrir en dicho comportamiento. En otras palabras, decirle guarradas a una chica no es ilegal, según lo que establece actualmente nuestro Código Penal. Pero si yo le digo guarradas a una chica y de una u otra manera eso sale a la luz, pues es hasta cierto punto inevitable que el resto de la sociedad se forme una determinada opinión de mí, sobre la cual yo no tengo ni potestad ni control. Al fin y al cabo, yo no tengo ningún derecho sobre la opinión que otra persona tenga de mí, por mucho que sea yo el objeto de dicha opinión. De nuevo, por momentos pareciera que aquellos que dicen defender la libertad de expresión y de pensamiento sobre todas las cosas, querrían, en el fondo, poder entrar en la mente de las personas que no piensan como ellos y darles forma a sus opiniones a voluntad.
Y esto nos lleva al tercer punto que el bando antifeminista no entiende, y es que mientras se mantengan dentro de los límites marcados por la legislación, las mujeres son totalmente libres para denunciar cualquier tipo de comportamiento que consideren indeseable. Ya no es solo que no se puede evitar que una mujer denuncie públicamente lo que ella considera como un abuso o un comportamiento inadecuado, sino que tampoco se debería hacer, aunque se pudiera, ya que no hay ningún principio jurídico que lo justifique, y porque además los límites de lo que se puede y no se puede decir ya están marcados por las leyes y el Código Penal. Es decir, ya estamos todo lo protegidos que podemos llegar a estar frente a este tipo de situaciones. Por lo demás, que las mujeres decidan compartir ciertas experiencias incómodas o indeseables que han tenido con ciertos hombres, por muy ridícula que pueda llegar a parecernos su indignación, no es un delito. Y no lo es, aunque dicho acto de compartir sus experiencias pueda tener consecuencias negativas sobre otra persona. Se suele decir que cuando se producen esta suerte de linchamientos virtuales, se le está jodiendo la vida a una persona, sean las acusaciones ciertas o no. Pero el problema es que joderle la vida a una persona por divulgar información sobre la misma tampoco es un delito, siempre y cuando, como digo, no se rebasen los límites establecidos por la ley. Llevando todo esto a los casos concretos que nos ocupan. Si las chicas que han mantenido relaciones con Castelo e Izal deciden compartir públicamente ciertos detalles de las mismas, y dichos detalles vulneran o dañan de alguna manera la imagen pública y la opinión que el resto de la sociedad tiene de ellos, eso no constituye delito alguno. Una vez más, dando por sentado que no se han transgredido los límites establecidos en la legislación. Y sí, es una putada para los individuos en cuestión, sobre todo si las acusaciones son falsas o en el proceso se magnifican cosas que son chorradas, pero aún así sigue sin ser un delito. E incluso en el supuesto de que todo esto tuviera repercusiones profesionales para ambos, tampoco lo sería. Al fin y al cabo, lo mismo que hemos dicho de las personas es aplicable también a las empresas privadas. Si, por ejemplo, la cadena SER decide despedir a Castelo por considerar que su comportamiento ha sido inapropiado, a pesar de no constituir un delito, y porque no quiere que su imagen sea asociada con la del susodicho, pues es totalmente libre de hacerlo, como empresa privada que es. Insisto, es triste y es una putada, pero no es ilegal. Y me llama la atención que desde el bando antifeminista esto parezca no entenderse, sobre todo cuando son ellos los que hacen tanto énfasis en separar actos moral y éticamente reprobables de actos ilegales. En todo caso, recordemos que, de momento, nadie ha sido juzgado ni condenado formalmente, así que tampoco nos volvamos locos y digamos que estos dos tipos han sido condenados por ligar, porque no es cierto. De nuevo, la justicia no siempre coincide con la opinión pública, y hasta cierto punto es bueno que así sea. Pero entonces no pretendamos tampoco que la inocencia jurídica se corresponda necesariamente con la aprobación social. No se puede condenar a alguien que, según nuestra legislación actual, es inocente, pero tampoco se puede evitar que la gente opine que ese mismo individuo es un indeseable. Porque, y hasta que no se demuestre lo contrario, no existe un derecho a que la gente tenga una buena opinión de uno, al margen del que ya establecen las leyes que protegen el derecho al honor, a la intimidad personal y a la imagen. Parafraseando a Ben Shapiro, referente de numerosos antifeministas y anti-social justice warriors, los hechos no tienen en cuenta tus sentimientos, y que la visión que las sociedades en las que vivimos tienen sobre determinadas cuestiones está cambiando, es un hecho que algunos no parecen ser capaces de poder aceptar.